precisamente más cultura y más arte. Con motivo de la 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, nos encontramos aquí hoy en el Centro Cultural Fresa y Chocolate para desarrollar el sábado del libro online. Mañana se llevará a cabo este sábado del libro en la calle de Madera de La Habana Vieja de manera presencial. Ayer se inauguró el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y con ello comenzó la fiesta del cine en Cuba. Y digo en Cuba porque en esta ocasión el festival se lleva a todas las provincias del país por primera vez. A la oferta cinematográfica que se va a realizar también va a haber una oferta de títulos o de publicaciones, como le digo yo, del cine escrito que acompañarán a estas ofertas cinematográficas. Y con ese motivo, Ediciones ICAI, como lo hacemos en años anteriores, ha decidido presentar 3 importantes títulos que pertenecen a nuestro catálogo de años anteriores, pero que por su importancia y sobre todo por su vigencia, a nosotros nos ha parecido muy conveniente que en este festival se pongan a disposición del público, sobre todo del público joven, que en el momento que publicamos estos libros no tenían la edad para leerlos y en este momento van a tener la oportunidad de disfrutar del contenido de estos 3 libros. Estos son Una vuelta de tuerca, de Alberto Garrandés, cine de autor y películas de culto. Vamos a presentar también El cine latinoamericano del desencanto, de Justo Planas, y presentaremos Julio García Espinosa, Vivir bajo la lluvia. Bueno, los 3 libros están aquí en cubierta a nuestra espalda, que es una compilación de Dolores Calviño y que se publicó por el 90 aniversario de Julio. Mañana, por supuesto, en la presentación que haremos en la calle de Madera, habrá más compañeros presentando estos libros, pero hoy en este espacio online hemos invitado a Carlos Galeano, que estará también mañana, ensayista, crítico de cine y conductor y guionista también del programa Historia del Cine, de este emblemático ya programa de historia del cine tan admirado por todo nuestro pueblo. Entonces le hemos pedido a Galeano que haga un resumen en esta ocasión, por el poco tiempo que tenemos, de presentar él hoy los 3 libros. Mañana él va a presentar uno de ellos y los otros libros van a presentarlo otras personalidades de la cultura. Pero bueno, le hemos pedido a Galeano que en este espacio online del sábado del libro, pues él nos presente estos 3 libros. Entonces, buenas tardes, Carlos, y te agradecemos muchísimo. Tardes, muchas gracias a ti por la invitación también. Bueno, efectivamente son 3 libros, como tú has mencionado, Mercy, que no son de muy reciente edición, es decir, ya tienen algunos años, pero que sin duda por el valor que tienen, y creo que por ahí podríamos conversar o comenzar esta presentación, algo que engloba los 3 títulos, realmente creo que efectivamente valdría la pena tanto para un público general como sobre todo, fundamentalmente también para estudiantes de los medios audiovisuales. Me parece que estos 3 libros revisten una particular importancia para este sector del público lector, aparte, por supuesto, de lectores en sentido general, cinéfilos interesados en temas cinematográficos. Bueno, en primer término tenemos el libro de Alberto Garrandés, que es una vuelta de tuerca, cine de autor y películas de culto. Es un tema realmente muy interesante en los temas relacionados un poco con la teoría cinematográfica, con las discusiones en torno a qué tipo de cine puede corresponder al llamado cine de autor, un tanto en contraposición con ese cine de encargo, cine de oficio, que se realiza también como parte de las propias necesidades de la industria. Es decir, no debemos dejar de tener en cuenta que el cine es una industria y por lo tanto no solamente puede vivir de cine de autor, claro, sino que tiene necesariamente también que tener un nivel de producción
que permita satisfacer, digamos, los requerimientos económicos, también comerciales de esa industria. El autor escoge en este libro, como ustedes van a ver, una serie de ensayos que él había escrito previamente sobre algunas de las personalidades más significativas, no todas, por supuesto, hay mucho más cine de autor que el que se refleja en este libro, pero bueno, hay algunas personalidades paradigmáticas, como puede ser Andrei Tarkovsky, el cineasta ruso, como puede ser Peter Greenaway, el cineasta británico, también Wong Kar-wai, que él también lo menciona dentro de este libro. Incluso se remonta a Alain Resnais en la época un poco anterior del cine francés. No está de más decir que un poco este término de cine de autor justamente se inició, digamos, a finales de los años 50 con el surgimiento de la nueva ola francesa, aunque cine de autor hubo desde los inicios mismos del cine. Y en torno a las películas de culto, bueno, digamos, el análisis del libro se basa fundamentalmente en lo que puede ser una película de culto en términos de su relación con el público. Es decir, este es un factor importante a la hora de considerar una película como película de culto. Es decir, una película que necesariamente para convertirse en película de culto pasa por el filtro de varias generaciones de espectadores que justamente a partir de sus respectivas lecturas pues van creando, digamos, una significación, un significado particular en torno a determinados títulos que terminan convirtiéndose en títulos de culto. En el caso del libro de Julio García Espinosa, Vivir bajo la lluvia, estamos en presencia, por supuesto, de uno de los teóricos más importantes, no solamente realizador, sino teórico más importante del cine cubano. Desde su célebre ensayo por un cine imperfecto, por allá por los años 60, y todavía en la actualidad, digamos, promovió las más diversas polémicas y discusiones en torno a los conceptos que manejaba Julio en ese artículo. Ha sido un artículo, uno de los escritos más controvertidos, más discutidos del nuevo cine latinoamericano en sentido general, junto con otros textos que fueron también fundacionales del movimiento del nuevo cine latinoamericano, como el de Octavio Getino y Solanas, Hacia un tercer cine, como el manifiesto de los cineastas bolivianos, también encabezados por Jorge Sanginés y el grupo Ucamao, que también, escribieron, no solamente hicieron películas, reflexionaron en torno al cine que estaba haciendo este movimiento del nuevo cine latinoamericano. Y bueno, qué decir en Brasil, de Glauber Rocha, por ejemplo, su Estética de la Miseria, que también fueron textos muy importantes en esa época fundacional de este movimiento cinematográfico. En el caso de Julio, bueno, partió por un cine imperfecto, pero desde entonces desarrolló toda una labor teórica que no solamente está presente en sus escritos, sino también incluso en intervenciones, en entrevistas. Todo eso lo compila Dolores Calviño en este volumen, que es decir, tiene el acierto de rescatar, digamos, todo ese aval de pensamiento de Julio, manifestado, digamos, por distintas vías, por distintos medios, porque en el caso de Julio y Alfredo, Alfredo Guevara, por supuesto, nos estamos refiriendo a, digamos, dos de los padres fundadores del ICAI, un discurso podía ser un manifiesto. Realmente por, digamos, todo su contenido reflexivo con relación a la significación cultural de un nuevo cine que surgió a partir de los años 60 en el contexto de América Latina. Y repetimos, nos parece que es un valiosísimo volumen en el cual se ha hecho un gran esfuerzo de buscar, editar, unir, digamos, todas estas fuentes diferentes de información que recogen el pensamiento de Julio en
digamos, en este trayecto que vino desde los años 60 hasta el presente siglo, ¿no? Y bueno, por último tenemos el ensayo de Justo Planas, El cine latinoamericano del desencanto. Es un texto realmente muy sugerente, es un texto que también pienso que se puede prestar a diferentes interpretaciones y, consecuentemente, diversas opiniones, polémicas, discusiones, porque Justo se basa fundamentalmente en el concepto de las utopías, ¿no? Esas utopías que en un momento determinado acompañaron el nuevo cine, y volvemos un poco a la época fundacional, Sí. En estos años 60, cuando se inician estas distintas manifestaciones de un nuevo cine en distintos países de América Latina, pero que lógicamente ha pasado el tiempo y ninguna utopía es eterna. Ninguna utopía puede mantener todo el tiempo, digamos, los mismos objetivos, la misma vigencia que justamente en este volumen, en este libro, Justo entra a analizar a partir de, bueno, todas las cosas que han ocurrido en el cine latinoamericano, tomando como ejemplo una película en particular. Es decir, digamos que su discurso en este libro se desarrolla alrededor de un título básico de un director mexicano que se llama Carlos Reigadas. Este título es Japón. Y que realmente es una película que contiene toda una serie de elementos que le permiten al autor del libro pues sustentar sus reflexiones en torno a cómo, digamos, ha cambiado el prisma o los prismas de ese cine latinoamericano que se bautizó como nuevo en la década de los años 60, cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Y creo que el resumen del libro es muy interesante, es decir, las utopías tal vez hayan perdido su inocencia, pero el autor ratifica que sí mantienen su vigencia, es decir, realmente las utopías han tenido que cambiar también de naturaleza, como todo tiene que cambiar en la vida, no pueden seguir siendo las mismas de un momento determinado, de un pasado, a como son en estos momentos, en el presente. Ese es a grandes rasgos más o menos el perfil de estas tres publicaciones. Sí me gustaría destacar que son de un alto valor teórico. Por lo tanto, creo que es una oportunidad importante de tener estos tres volúmenes, estos tres títulos, que tienen que formar parte realmente de la bibliografía o la biblioteca de cualquier lector interesado en el tema cinematográfico. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te felicito porque has hecho un resumen genial de tres libros que, como tú bien dices, tienen mucho contenido y no es fácil hacer un resumen en tan poco tiempo. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. No quería terminar, y sé que estamos ya en contra del tiempo por lo que estoy viendo, sin decir que además de estos tres libros que estamos presentando en el Sábado del Libro, nuestra editorial y el Instituto Cubano del Libro van a tener ventas de libros especializados en cine en todos los cines que están formando parte del festival. Y además vamos a tener una carpa gigante, aquí precisamente frente a Fresa y Chocolate, aquí en la calle 23, al lado del Chaplin, va a haber una carpa gigante de ventas de libros, o sea, de ofertas de libros relacionados con el cine, tanto del sello Ediciones Icay, que yo represento, como de otras editoriales del país. No quería dejarlo de decir porque es una oferta grande que va a haber en el festival de títulos relacionados con el cine y, como digo yo, para poder comprender el cine. No quería tampoco dejar de agradecer a Crear TV y al Instituto Cubano del Libro, que nos ha dado este espacio una vez más del Sábado del Libro, pues por hacer esta promoción y ponernos a disposición del público. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.
Definitivamente más cultura y más arte.